nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kunz, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos estudiando el curso El Evangelio Simple y Profundo. Y vamos a terminar estudiando el último de los tres efectos secundarios de nuestro pecado contra un Dios santo. Y el último efecto secundario es el miedo. Porque cuando el pecado vino al mundo, nos dio culpa contra el juez del universo. Nos dio vergüenza con el juez y también con todos. Y por eso Adán y Eva, casados, trataron de ocultarse. Y también vino con el peligro que nos da miedo. Y vamos a estudiar el miedo, porque todos tenemos miedo de algo cada día. Es un hecho de nuestra experiencia, de nuestra existencia, que hay miedo en este mundo, y sin miedo la vida está llena de posibilidades y de esperanzas, y podría sacar todo el miedo, y tendría una vida exitosa y llena de gozo, pero usualmente es lo opuesto. Con miedo, no importa cuánto éxito tengamos, no importa qué tan bien vaya todo, si tenemos miedo no importa. No estamos felices, no es feliz la vida. Y eso podemos ver, por ejemplo, en un paraíso. Si vamos de vacación, pero hay algo que nos da miedo en ese lugar, vamos a perder todo el beneficio de nuestra vacación porque tenemos miedo. Y primeramente, vamos a estudiar el miedo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es? Para poder entenderlo, ¿qué es el miedo? Porque a veces no entendemos muy bien la profundidad del miedo y es algo que nos ayuda. El miedo, como el dolor, como la vergüenza y la culpa de lo que yo dije antes, puede ayudarnos en decir eso es peligroso. Cuídate, pero también el miedo puede estar manipulado y muchos cuentos para niños usan el miedo para manipularlos. No puedes salir después de las 6 o de las 7, 8 de la noche porque las brujas van a venir o algo así. Porque el miedo puede controlar. Vemos eso en el gobierno. Si quieren controlar a la gente, solo necesitan usar el miedo. No usan el carro. Porque si lo usan, por ejemplo, cuando la pandemia, si salen en sus carros, salen de sus casas, van a tener COVID. Y cosas así. Es muy común usar el miedo para manipular. Y Satanás también sabe cómo usarlo. Pero básicamente, el miedo es la respuesta de un peligro o un enemigo. Algo que nos puede dañar. Y hay diferentes tipos. Un tipo de lo que pensamos frecuentemente es el terror, el temor, el pánico. Eso viene de un peligro muy claro, algo que podemos ver fácilmente, como un precipicio. Hay un tigre en el bosque. Eso nos da miedo de inmediato, pero eso no es el único tipo de miedo. Pero es muy común. Y sabemos cuando tenemos miedo o cuando tenemos ese tipo específico de miedo, porque está aquí, bien frente a nosotros. Perder el trabajo puede causar ese tipo de miedo. ¿Cómo voy a dar comida a mi familia? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? Todo eso es un miedo bien presente. El cáncer nos da ese tipo de miedo. Cuando el médico dice tienes cáncer, viene el miedo bien fuerte y bien rápido viene el terror. Un ladrón en la casa también nos daría ese tipo de miedo, pero hay otros tipos.
Usualmente usamos palabras como ansiedad o preocupación. Estoy preocupado acerca de eso. Y eso habla de un peligro que no es claro. Es algo que tal vez no podemos ver, pero nos hace daño constante. Ese tipo de miedo, la preocupación y tipos de ansiedad o ese tipo de miedo son así. La pregunta, ¿qué dirán? Eso es una preocupación, un miedo chiquito que viene como agua destruyéndonos lentamente. ¿Qué dirán? Es el miedo de el qué dirán o la preocupación, voy a fracasar, no voy a terminar mis estudios, no voy a poder hacer lo que mi jefe quiere, voy a perder mi trabajo. No está perdido ya, como el terror o el miedo más presente, pero hay un miedo que dice, tal vez en el futuro, o unos tienen un miedo más profundo como, ¿mi vida tiene propósito? ¿Realmente yo tengo valor? ¿Algún día voy a casarme con alguien? ¿O hay algo más que esta vida? Porque eso nos da una ansiedad chiquita, pero nunca sale. Siempre está con nosotros. Uno puede respirar y bajar los hombros y va a sentir en los músculos un miedo constante. Y cada día debe practicar solo perder ese estrés en los músculos, porque siempre tenemos, y también muchos no saben eso, pero el mandamiento más común en la Biblia, que aparece muchas veces, más de 100 veces en la Biblia, vemos el mandamiento de no tener miedo. Y aquí tienes o tienen unos ejemplos. Éxodo 14:13 dice, no tengan miedo. Deuteronomio 3:22 dice, no les tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. Josué 10:8 dice, y el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. Y Lucas 12:32 también nos dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Eso nos enseña que eso nos enseña, pero nos enseña que hay muchos textos, porque no solo son estos, hay muchísimos más que hablan acerca de no tener miedo, que no debemos estar preocupados por el tiempo, no debemos tener ese miedo, pero sí tenemos. Entonces necesitamos preguntarnos, ¿por qué tengo miedo? Y yo tengo la respuesta más fácil, es que el mundo es peligroso. Eres débil, no tienes control. Esa es la razón más básica por qué tenemos miedo. Es decir a nuestra mente, yo voy a perder algo que tiene valor. Esa es la razón. Yo no quiero perder mi tesoro, sea lo que sea. Y yo quiero pedirles escuchar al miedo que tienen, porque el miedo está enseñándole algo. Cuando dices, yo voy a perder eso, significa que eso tiene valor para ti. ¿Y qué es? ¿Qué tiene valor? ¿Cuál es tu tesoro? Es muy importante saber eso, porque desde el principio, desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ellos hicieron al mundo peligroso. Por eso tenemos miedo. Ellos perdieron el cuidado del Señor. El Señor estaba cuidándoles. Él les dio todo lo necesario. No necesitaban hacerlo. Y también les dio el árbol de la vida, pero perdieron eso. Perdieron la provisión del huerto y más que todo, ellos se hicieron enemigos del Dios Santo.
cuando fueron sacados del huerto, del jardín del Edén, cuando fueron sacados, ¿quién puso las espadas ardientes? ¿Quién dijo, no entren? ¿Quién las puso? Dios. Dios mismo las puso. Y es muy difícil perder el cuidado de Dios. Eso nos da peligro. Pero tener la enemistad de Dios, tener un enemigo como Dios o al Dios del universo, eso es lo peor. Ese es el peligro más grande que podamos tener, que nos va a dar estrés en los músculos, en el cerebro, en el corazón, todo el tiempo. Solo el dolor de ese miedo puede matarnos con unos años, y tal vez es parte de la razón por la que morimos, porque decimos, sabemos en nuestro corazón que yo no soy santo, pero el Dios que hace todo, Él es santo, y eso nos provoca mucho miedo. Hay muchos miedos, porque podemos perder mucho, como ya dije. El miedo es el deseo de proteger algo. Es decir, yo voy a perder eso y eso es mi tesoro. Entonces, yo dije, escucha los miedos. ¿Qué tiene valor? ¿Qué quieres proteger? Muchas veces los amados, esos tesoros, como la familia, los niños, la esposa, son nuestros tesoros y nos preocupamos mucho por protegerlos. Pero al final no podemos protegerlos. No tenemos el poder o la salud, muchas veces la movilidad. No queremos perder el poder caminar por la familia o por comodidad. Más que todo, no queremos el dolor. Queremos salud porque no queremos sentir dolor cada día. Y hay tesoros más básicos como el dinero, una casa, el carro. No queremos perder nuestros tesoros. La fama, nuestra propia fama, como la reputación de los títulos, el oficio, el trabajo, la identidad. La gente dice, esa persona es, y no queremos perder eso. Entonces, hacemos cosas para proteger lo que amamos. Cuando el miedo viene diciendo, yo voy a quitar a tu esposa, yo voy a quitarte tu dinero, ¿qué hacemos? Peleamos contra el miedo, pero no tenemos éxito. Y eso nos enseña que amamos más esas cosas más de lo que amamos a Dios. Y si yo puedo pecar para proteger mi dinero, por ejemplo, si yo puedo mentir para proteger mi reputación, eso significa que yo amo más mi reputación más de lo que amo al Señor, quien me mandó a no mentir. Jesús dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Pero también tratamos de proteger algo con mucho valor, nuestra vida. Dios nos dio la vida y estamos hechos a la imagen de Dios. Tratamos de proteger nuestra alma, que es muy importante. Pero el problema es que no tenemos tanto poder. No somos poderosos así. Entonces, necesitamos preguntarnos, ¿en qué confiamos? Porque seguro es demasiado débil. Yo no tengo duda en lo que confiamos. Cuando tenemos miedo, estamos confiando en algo que es demasiado débil para protegernos, como el dinero. El dinero tiene poder para controlar mucho en este mundo. Entonces decimos, si tan solo tuviera mucho más dinero, yo puedo hacer esto o aquello. Yo puedo proteger mis tesoros, pero el dinero suele irse, suele acabarse, el dinero suele volar y también puede perder todo su valor porque solo es papel. Muchas veces a la familia o amigos decimos, mis padres me pueden cuidar y después ellos mueren o mis amigos van a cuidarme.
Pero cuando yo tengo necesidades, ellos dicen, no, es demasiado difícil poder proveer, poder cuidarte. Y no podemos confiar en ellos. No van a protegernos. El gobierno, muchos tienen confianza en el gobierno. Muchos me dicen, cuando sea viejo, el gobierno me va a cuidar. Yo voy a jubilarme y el gobierno va a pagarme, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa en un país como Venezuela? ¿Están ellos protegidos por el gobierno? No. De hecho, el gobierno está atacándolos, está dañándolos. Entonces, no podemos confiar en el gobierno. Más que todo, debemos tener miedo de un gobierno o de un gobierno como ese, porque tiene mucho poder para dañar. Otros dioses. Muchos van a sus dioses, a sus ídolos. María va a cuidarme. Y ustedes están pensando, yo no hago eso. Yo soy evangélico. Pero haces tu propio ídolo. Cuando dices, yo voy a lograrlo, mi propia fortaleza va a cuidarme, o mi fe, hombres de poca fe. Así Dios llamó a los discípulos, hombres llenos de fe. ¿Dijo él? No, dijo hombres de poca fe, porque no confías. Y nosotros vamos a confiar en nuestra propia fe, en nuestra vida religiosa. ¡Qué locura! No tenemos ese tipo de fe. Es un Salvador que no puede protegernos. Necesitamos un Salvador más fuerte. Entonces, cuando tenemos miedo, como siempre, necesitamos regresar al Evangelio, porque el miedo viene del pecado, y Jesús vino para vencer todo lo que provoca el pecado. Entonces, si tenemos un miedo o un peligro político, y eso nos da miedo, como la idea de que el gobierno no nos va a cuidar, eso no importa, porque tenemos un gobierno mucho mejor. Vamos a leer lo que la Biblia dice en Mateo 12:28. Y allí dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando Jesús vino, Él vino con un reino mejor. No necesito confiar en el reino de mi gobierno, que tengo un reino mejor. También dice algo más la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice en Colosenses 1:13. Y allí dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No importa la fuerza, el poder del gobierno en contra de nosotros, hasta el gobierno de oscuridad. Tenemos un reino mejor y Dios va a cuidarnos. Pero tal vez está pensando, no tengo preocupación por el gobierno. Entonces no tengo ese problema. No tengo un peligro político. Mas tienes un peligro de dinero. Dices, con todo esto que está pasando en el mundo, por ejemplo, cuando la pandemia, todo esto del coronavirus, no tengo trabajo. Y sin trabajo no tengo dinero. ¿Cómo voy a cuidar a mi familia entonces? No tengo nada. Todos mis tesoros, todos mis ahorros los estoy gastando solo para sobrevivir. Ahora no tengo nada. Pero el Evangelio nos enseña que el dinero no importa. Es algo chiquito. No vale en los cielos. Imagínense, la Biblia dice, el piso, las calles van a estar hechas de oro. ¿Eso es para decir que seremos ricos? Tal vez. Pero más que todo, es decir que el oro no tiene valor en el cielo. Y eso es decir, en los cielos el oro no tiene valor. Vamos a caminar, vamos a aplastar, a pisar el oro, y por eso tenemos parábolas
como la de la perla. Cuando el hombre vendió todo lo que tenía para comprar el terreno, porque tenía un tesoro más valioso. ¿Cuál es el tesoro más valioso? El reino de Dios, el evangelio. Lo que ganamos con Jesús, en Jesús, tiene mucho más valor. Entonces, debemos perder ese miedo recordando lo que Jesús dijo en Mateo 6, 19 y 20. Y dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Versículo 20. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Es muy importante saber eso, que tenemos tesoros mucho mejores de los que tenemos acá en la tierra, que nunca podemos perder si confiamos en Jesús. Tesoros guardados en el cielo, tesoros que Él compró con su vida justa. El Evangelio es el que Él reciba, lo que merecemos. Y eso fue lo que pasó. Cristo recibió tu castigo y mi castigo. Y nosotros, ¿qué recibimos? No recibimos lo que merecíamos, sino lo que Él merecía. La recompensa de una vida justa que Él vivió. Tal vez tienes miedo de la salud. Estás preocupado de ese peligro, pero necesitamos saber que perder la salud es ganar algo mucho mejor. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios 5:1. Dice: de hecho, sabemos que si esta tienda, este cuerpo, esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Es un hecho que algún día voy a perder toda la función o todas las funciones de mi cuerpo. Voy a perder toda mi salud. Paso a paso. Me hace más y más débil. Hace unos años yo tuve un choque con mi moto y yo me rompí la clavícula y muchas costillas. Y ahora todavía padezco de dolores al dormir. Y cada día tengo dolor aquí. Y nunca voy a dejar de tener ese dolor hasta que yo pierda toda esta tienda, hasta que yo pueda salir de esta tienda para recibir algo mejor, una casa eterna, un cuerpo glorioso que Dios me promete. Porque yo confío en Jesús, entonces yo no necesito estar preocupado por mi salud, porque algo mejor viene. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero también pensamos en el peligro de la muerte, que es muy similar, pero con Jesús podemos decir: mátame, porque perder mi vida es ganar algo mucho mejor. Jesús destruyó el miedo de la muerte cuando Él nos ofreció vida eterna. Tenemos algo mejor que viene. Hebreos 2, 14 y 15 nos hablan de esto. Dice el versículo 14: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte. Y esto aquí habla de la cruz. Anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Versículo 15: y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Muchos andan con miedo, solo siempre gastando dinero y gastando todo el tiempo para proteger su vida, para protegerse de la muerte. ¿Y quién ha tenido éxito con eso?
¿Quién con todo el dinero y toda la preocupación ha podido evitar morir? Nadie. Pero Jesús nos libró del temor de la muerte para que no seamos esclavos. Porque alguien que siempre está preocupado con morir, alguien que siempre está preocupado, es esclavo al miedo. Y Dios nos libró. Y algunos, los más sabios, tienen preocupación existencial, de ese peligro existencial, el peligro espiritual, porque el mundo sobrenatural es real y existe, y sería tonto negarlo. Necesitamos pensar en eso, porque lo más importante es nuestra alma, es lo más importante. Y sí hay peligros. Mire, según a los Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay peligros, no solo nuestro pecado, pero también nuestro enemigo, quien es fuerte, pero no debemos tener mucho miedo. Sería tonto no tener ningún miedo, porque es un enemigo. La Biblia así lo dice, pero también sería tonto tener mucho miedo. ¿Por qué? Porque Jesús ya le venció. Y vamos a leer eso. Colosenses capítulo 2, versículo 15 nos habla acerca de ello. Dice que Jesús desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Eso hizo Dios por nosotros. Desarmó a los poderes, a las potestades y por medio de Cristo, de su Hijo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y es muy importante. En la cruz Jesús hizo paz con nuestro enemigo más fuerte. Dios mismo nos dio paz con él como un mediador. Entonces, no tenemos miedos de acercarnos a Dios y eso es lo mejor que podemos tener. Y más que esto, Él venció al acusador, a Satanás, y compró nuestra libertad. Él, como la promesa en Génesis 3, cuando Dios dijo a Eva que ella iba a tener un hijo que le aplastaría la cabeza al enemigo, pues Jesús en la cruz aplastó la cabeza del diablo. Y ahora Él no tiene poder contra nosotros. No tiene poder porque Él antes podía acusarnos y eso era su poder. Y ahora Él no puede porque Jesús ya pagó todo. Ante el juez no tiene poder. El juez dice que somos inocentes no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesús hizo. Y al estar unidos con Jesús, ahora somos libres. Podemos vivir sin miedo. Si alguien dice, yo voy a matarte, decimos, no me importa, porque tengo a Cristo. Estoy unido a Cristo. El dinero se va a acabar. No me importa, porque el dinero se va. El dinero va y viene. No es eterno, pero mi alma sí. Y mi alma está cuidada por el conquistador más fuerte, por mi Salvador, por Jesús. Entonces, en el Evangelio somos libres de cada miedo. Hay muchos miedos, porque no son importantes ahora. Ahora, como yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy preocupado por el dinero? Por mi salud. Recuerde, viene un tesoro mucho mejor, viene un cuerpo mejor. Y cuando tenemos a Jesús, ¿cómo podemos estar preocupados con el peligro del alma? No podemos porque cuando estoy en Cristo, estoy confiado que Cristo, que Él es el Salvador de mi alma.
entonces estamos protegidos totalmente en Él. Y bueno, las preguntas por esta clase son las siguientes. Pregunta número 1. ¿De cuál peligro habla más la gente? ¿Qué tienen más miedo de perder? Más que todo, más que cualquier cosa. Y con esta pregunta yo quiero que usted hable con sus amigos, con los vecinos, cosas así. Y no solo haga algo sencillo como el dinero. Eso no vale, ya hemos hablado de eso. Necesita profundizar un poco más, porque cuando hablamos con nuestros vecinos, tenemos la oportunidad de hablar del peligro más importante, más grande, el peligro verdadero que es perder nuestra alma, que es más que perder todo. Y aprovecha la oportunidad para hablar de eso con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos. Y la pregunta número 2 dice así: ¿dónde va la gente en busca de protección y cómo tratan de cuidarse? Es muy importante saber eso, porque cualquier otro salvador no va a funcionar y debe hablar con sus vecinos acerca de eso. Y hay muchas maneras para cuidarnos, de cómo cuidarnos, como cuando hay un desorden obsesivo compulsivo. Ellos usan una especie de ritos hecho por ellos mismos para cuidarse, como por ejemplo contar 10 veces, o tocar algo 10 veces, o no tocar nada. Esos son ritos que ellos tienen para cuidarse. Y hay gente que van al gobierno para cuidarse. Hay jóvenes que van a los científicos para cuidarse. Dicen, algún día la ciencia va a terminar con la muerte y vamos a vivir por siempre. Pero eso, eso no es verdad. Nunca va a pasar. Entonces, hable con ellos y vea en lo que confían. Y hable con usted mismo y pregúntese a usted mismo en qué confío, de qué tengo temor. Porque más que todo, debo tener temor de Dios, del Dios del universo. Pero con Jesús, cuando estoy con Cristo, cuando estoy unido con Cristo, Él no es mi enemigo, Él es mi amigo, mi Padre. Y por eso no debo tener miedo. Gracias por estudiar con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.